La identidad religiosa. La identidad religiosa es un tipo específico de formación de la identidad. En particular, es el sentido de pertenencia al grupo, a una religión y a la importancia de este grupo de miembros en lo que respecta a la propia autoconcepto. Las principales religiones son el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el hinduismo y el budismo. Hablaremos de todas, pero principalmente del cristianismo y del judaísmo. El cristianismo. El cristianismo es una religión diversa tanto cultural como doctrinalmente. Sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Sus adherentes, llamados cristianos, comparten la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, profetizando en el Antiguo Testamento y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. El bautismo implica que una persona sea sumergida en agua y que salga de nuevo. En la Biblia se compara el bautismo a un entierro. El bautismo simboliza la muerte de nuestra manera de vivir anterior y el comienzo de una nueva vida como cristianos dedicados a Dios. Símbolos del cristianismo. En la actualidad el cristianismo está lleno de símbolos. La cruz recuerda la crucifixión. La Virgen María personifica la forma de maternidad más pura reforzada por la asociación al color azul y al blanco, como en Isis. La figura con cuernos y cola es la representación simbólica más común del diablo, intensificada por el color rojo. La creación de íconos era considerada una parte muy importante del culto. El cordero, símbolo del sacrificio de Cristo y su victoria, y el buen pastor, símbolo de Jesucristo y de Orfeo. Algunos símbolos eran de tema histórico bíblico, como el sacrificio de Isaac, que se utilizaba para representar el sacrificio de la cruz, Adán y Eva, imagen de Jesucristo, nuevo Adán, que reparó el pecado, el arca de Noé, imagen de la iglesia, etc. A veces se utilizaban también escenas alegóricas como las de Viña, el convivio o cena, las vírgenes prudentes y las imprudentes de la parábola, etc. Vestuario. La vestimenta femenina era muy similar a la masculina, pero la diferencia debe haber sido bastante evidente. En el pueblo hebreo la forma y estilo de vestir se conservó igual que a través de los siglos desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta los del Nuevo Testamento. Las principales prendas eran la túnica. El manto. Las mujeres usaban, además de un manto, la prenda que más distinguía a la mujer del hombre en lo referente a vestuario. Lo usaban igualmente hombres y mujeres. El cinto. El cinturón o cinto fue en las tierras y al tiempo bíblicos parte esencial del vestido tanto del hombre como de la mujer. En su forma y contextura variaba desde el simple cordel hasta una elaborada pretina, como la que usaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Alimentación. La mayoría de los cristianos son omnívoros y no tienen objeciones morales o religiosas a comer carne de cualquier tipo, salvo algunos cristianos católicos que ayunan de carne el viernes o durante la cuaresma, principalmente por razones espirituales. Educación cristiana. Por educación cristiana se entiende educación cuya base y principio unificador es la vista e historia cristiana de Dios, el hombre y el universo, en sus relaciones mutuas. Filosofía cristiana histórica encuentra su expresión más completa y consistente en el calvinismo, o la fe reforma. Por lo tanto, la educación cristiana más completa y consistente debe basarse en y unificado por la visión reformada o calvinista de Dios, el hombre y el universo y su mutua relación. Ritos del cristianismo. Bautismo, signo iniciativo de introducción al cristianismo. Penitencia, signo de perdón, arrepentimiento de los pecados cometidos. Eucaristía, signo litúrgico de la Iglesia Católica, también conocido como Última Cena o Santa Cena por otros cristianos. Confirmación, signo que ratifica la fe en Jesucristo. Orden sacerdotal. Matrimonio, celebración de la unión de un varón y una mujer ante Dios y la comunidad. Unción de los enfermos, signo de asistencia al enfermo o herido. Creencias. Que Dios es uno y al mismo tiempo tres personas distintas, con misiones diferentes. La doctrina de la Trinidad es aceptada por la mayoría de los cristianos en la actualidad, mas no por todos, y es motivo de controversia desde los inicios del cristianismo. Que Dios Padre creó y conserva el universo por su palabra, el Verbo, sin quien no se hizo nada de todo lo hecho. El judaísmo. De las grandes religiones monoteístas existentes en la actualidad, el judaísmo es la que posee más antiguas raíces. De su seno brotó el cristianismo, en tanto que el Islam adoptó diversos elementos judaicos y reconoció como profetas a Abraham y Moisés. El judaísmo es la religión de los judíos y abarca tanto las creencias como las costumbres y el estilo de vida propios de esta comunidad, mantenidos con constancia y flexibilidad a través de las vicisitudes de 40 siglos de existencia.
El Berit Milá es la circuncisión ritual que se practica al varón judío al 8º día de haber nacido como símbolo de pacto entre Dios y Abraham en Génesis, según el Talmud. Es un precepto a cumplir por el padre, como lo hizo Abraham con Isaac. En la actualidad, el rito lo efectúa un moel circuncidador, ritual especializado que no necesita ser médico ni rabino, pero sí una persona que respete los preceptos básicos como Shabbat y comer kosher. Símbolos. La estrella de David es uno de los símbolos judíos más populares. Es la estrella de 6 puntas que se compone de triángulos superpuestos en traducción libre. La estrella de David en realidad significa el escudo de David. Su forma especial representa la relación entre Dios y el pueblo judío. También los 6 pueblos representan el fallo de Dios sobre el universo. En el norte, sur, este y oeste, arriba y abajo, en 6 direcciones diferentes del sol. Además, los triángulos también reflejan la naturaleza dual del hombre, el bien y el mal. Vestuario. El talit es un accesorio religioso en forma de chal utilizado en los servicios religiosos del judaísmo. El talit godol es utilizado por los hombres en el momento de la oración en la sinagoga y en el momento de la oración de Saharit. Alimentación. Aunque de forma implícita, se considera que las prohibiciones de la Torá con respecto a la alimentación se limitan a que no está permitido ingerir carne y lácteos al mismo tiempo, ni tampoco carne de cerdo, ni ninguno de sus derivados. La realidad es que la alimentación kasher incluye muchas restricciones, siendo probablemente el judaísmo la religión más estricta en este sentido. Educación. El niño llega al jardín de infantes por lo general a la edad de 3 años. Desde ese momento comienza a recibir las primeras enseñanzas de sus maestros. Luego, a la edad de 5 años, o en otros casos 6, el chico pasa a la escuela primaria y estudia ahí hasta alcanzar los 13 años de edad. Posteriormente, ingresa a la escuela secundaria llamada Yeshiva. Ritos. Rosh Hashanah, Año Nuevo. Yom Kippur, Día del Perdón. Sukkot, Fiesta de las Cabañas. Shavuot, Fiesta de la Entrega de la Torá. Pesaj, Fiesta de los Panes Hacimos. Islamismo. El Islam es una religión abrámica monoteísta que adora exclusivamente a Alá sin compartícipes. Es la segunda religión más grande del mundo tras el cristianismo y la que mayor crecimiento en términos de seguidores, quienes se estima alcanzan 1.900 millones o el 25% de la población mundial, a los que se conoce como musulmanes. Los musulmanes son la mayoría de la población en 50 países. Ritos. Ritos del Islam. Cuando nace un niño, el padre le susurra lo antes posible en el oído derecho la llamada a la oración. Después le pone un poco de miel en la lengua. Los niños musulmanes son circuncidados en señal de alianza de Abraham y Dios entre los 8 días y 10 años de edad. El hinduismo. El hinduismo es una religión ampliamente practicada en el sur de Asia. Los hinduistas creen que la suya es la religión más antigua del mundo y se refieren a ella como religión eterna. Creencias. En el hinduismo hay diversidad de creencias, pero básicamente los hinduistas creen que detrás del universo visible, al que atribuyen ciclos sucesivos de creación y destrucción, está el principio que sostiene el universo. Brahman. Eso absoluto que considerado a través del velo de Maya es Dios. Abandonar el ciclo de reencarnaciones y retornar al principio divino constituye el mayor de todos los logros para los hinduistas. Ritos. Hinduismo para la clase de religión. Las etapas más importantes de la vida hindú, como el nacimiento y la muerte, se celebran con rituales llamados samskaras, que tienen lugar ante un fuego sagrado. En total existen 16 samskaras, 3 de los cuales se celebran antes del nacimiento. Budismo. El budismo es una religión mundial y una doctrina filosófica espiritual no teísta perteneciente a la familia dhármica. Creencias. Las 4 nobles verdades, el camino de los 8 pasos, las virtudes budistas, compasión, la intención y capacidad de aliviar el sufrimiento de uno mismo y de todos los demás seres vivientes. Bondad amorosa, la intención y capacidad de traer alegría y felicidad a uno mismo y a todos los demás seres vivientes. Ritos. La puya de las 3 etapas. Puya significa reverencia y las puyas son una forma de orientarnos hacia el Buda, símbolo de nuestro propio potencial de ganar la iluminación. Esta puya fue compuesta por Sangarakshita. Para finalizar, la correspondiente bibliografía.